Psicoflix, episodio 245. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 245, en el que vamos a hablar de la psicofisiología clínica. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Hoy estamos de viernes. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Bueno, bien, porque por suerte es un viernes en buena compañía, así que no nos vamos a quejar. Hoy tenemos a un gran invitado, vamos a hablar de un tema que además hemos tocado muy poquito aquí en Psicoflix, o casi nada, y yo creo que ya va haciendo falta. Pero bueno, como sabéis, siempre estamos haciendo cosas y este mes tenemos un webinar gratuito con Ramón Nogueras, el 20 de marzo. Ya están surgiendo algunos memes con el título de la ponencia, así que, y no lo digo porque no quiero que Spotify me censure, pero bueno, que si queréis veniros, os vais a psicoflix.com y os suscribís, ¿vale? Mucha gente ya recibirá algún correíto también para apuntarse. Y sí, bueno, como siempre haciendo cosas dentro de nuestra membresía con estos cursos y certificaciones. Cosas pasan siempre y además el primer lunes de cada mes nos vemos. Bueno, ahora vamos a hacer otras cosas como una supervisión terapéutica, van a venirse personas a hablar de cosas y yo creo que, bueno, se vienen cositas como se decía hace ya 3-4 años, esto está pasado de moda. No me enrollo más, hoy bueno, cuéntame, ¿quién tenemos por aquí? Pues mira, hoy hacemos un viaje hasta México. Tenemos por aquí a Mauricio González. Él es doctor en neurociencias de la conducta, neurocientífico, investigador, docente universitario y divulgador científico en su canal de YouTube Neurosapiens, donde, bueno, pues ha entrevistado a referentes mundiales como Hayes, que aquí ya lo conocéis, a Domjan, a Frohan y a muchas más. Y estamos muy contentos de tenerte por aquí, Mauricio. No, Bienvenido, pues Mauricio. Yo súper contento de estar por acá, que soy súper fan de su podcast y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti, Mauricio. Y cuéntanos que si has escuchado algún episodio, sabes que soy un poco impertinente y me gusta saber la vida de la gente que se viene por aquí. Así que, ¿qué te parece si nos cuentas un poco cómo es tu día a día? E incluso, si te apetece, ¿qué haces los fines de semana? Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, de normal, en la vida cotidiana estoy dividido entre 4 cosas. Lo principal, pues es, yo estoy en el laboratorio de psicofisiología del Instituto de Neurobiología de la UNAM, donde ahí pues tenemos una línea de investigación dirigida por la doctora Thalía Fernández, en donde pues lo que nos interesa es el estudio del envejecimiento cerebral sano, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí varios proyectos al respecto. Específicamente en el tema de la psicofisiología clínica, pues una de las líneas de investigación del laboratorio es el neurofeedback, ¿no? Entonces hemos estado trabajando en un protocolo de neurofeedback que tenga como fines profilácticos o de prevención del deterioro cognitivo en los adultos mayores. Y luego otra gran parte también pues estoy como docente universitario, doy clases principalmente en la licenciatura de psicología y pues ahí estoy básicamente con materias sobre procesos psicológicos básicos. Y luego cuando el tiempo me lo permite, pues también le doy a la divulgación y a la parte clínica, tengo épocas. Entonces eso es como básicamente lo que hago entre semana. Luego los fines de semana pues soy ya, pues como ya soy señor, soy como más de estar relajado, tranqui ahí con los amigos, igual echar una copa. Me gusta mucho practicar un deporte que se llama Ultimate, que es como, pues es algo así como fútbol americano, pero con frisbee, ¿no? Con Sí, disco sé volador. lo que es. Sí, quiero probar eso. La verdad que es muy, muy divertido y muy, muy demandante físicamente, entonces está padre.
Ujú. Bueno, una de las cosas también que te encantaban eran las matemáticas, ¿no? Antes de empezar psicología. ¿De, Sí, de qué manera? Pues también las utilizas en tu día a día, también como clínico. bueno, yo realmente empecé a estudiar matemáticas antes de psicología. Ujú, Luego ya no terminé la carrera, me quedé a la mitad y fue cuando me cambié a psicología. Pero la verdad es que sí, ese background matemático sí me ha sido de mucha utilidad. Bueno, primero que nada, porque en investigación la estadística es una herramienta fundamental. Y en segundo lugar, porque yo creo que las matemáticas te permiten desarrollar como un pensamiento lógico muy estructurado, que en ciencia también nos viene muy bien, ¿no? Y ujú. como parte de un pensamiento crítico, pues un pensamiento lógico es fundamental. Entonces yo creo que esa es una muy buena herramienta. Ujú. Oye, esto me interesa porque yo dejé ingeniería informática, me pasé a Ajá. psicología. ¿Cuál fue ese motivo, no? ¿Por qué decidiste pasar a psicología? Pues mira, la verdad es que aunque sí me gustaba la parte matemática, ya cuando empecé a hacer como proyecciones a futuro sobre, pues, qué iba a estar trabajando, a qué me iba a dedicar, como que ya no me vi mucho en esa área. Y luego quería, pues lo que decidí, yo sí tenía muy claro que quería algo científico y realmente estaba entre biología y psicología. Ya al final me terminé decantando por psicología porque dentro del plan de estudios de la UNAM, que es donde yo estudié, había un área muy fuerte de neurociencias y entonces me pareció pues como eh, el camino en donde podía complementar perfectamente estos dos intereses, que es la parte biológica y pues la parte psicológica. Ya luego después me enteré de toda la parte del análisis de la conducta y bueno, me pareció increíble. ¿Cómo es ese mix, ¿no? Porque parece muchas veces que desde el análisis de la conducta, todo el campo de lo que es el cerebro, ¿no? Todo lo que es la neuroimagen y todos los procesos parece que a veces queda un poco lejos o incluso opuesto, ¿no? Al objeto de estudio. ¿Cómo haces tú la integración? Fíjate que sí, pero pues afortunadamente o a lo mejor desafortunadamente, no lo sé, ahí en la Facultad de Psicología, que es donde yo estudié, hay mucha comunicación entre los que están en el área de neurociencias y de psicobiología y los que están en el área de análisis experimental de la conducta y muchas veces tienen proyectos en común y a mí realmente en la formación nunca me tocó como estos conflictos entre estas dos áreas. Y justamente es que fui a dar con la parte de psicofisiología, que es pues donde yo vi pues una perfecta armonía entre ambas ramas, ¿no? Donde las dos se pueden aplicar y donde había que saber de las dos, pues para ir atendiendo, para ir entendiendo todo esto que llamamos trastornos psicofisiológicos. Ujú. A mí ya me suscita esto alguna que otra pregunta porque justamente te ves atraído a, digamos, los dos campos de los estudios en psicología que más alergia le genera a la gente, ¿no? Que es la parte de números y la parte de biología. Son las asignaturas más complicadas aquí, por lo menos en España, y con las que la gente se pelea más, ¿no? Psicofisiología, biología, bueno, psicobiología, porque nosotros le ponemos psico a todo, estadística, psicometría, etcétera, ¿no? Y yo quiero preguntarte qué ves tú, ¿no? En todas y todos tus estudiantes cuando se enfrentan a este tipo de asignaturas. ¿Por qué en nuestro campo tenemos esta alergia a los números y a la biología? Híjole, mira, yo lo que veo en los estudiantes es que sí, generalmente hay un rechazo inicial, o sea, cuando yo les empiezo a hablar, cuando de los principios de aprendizaje, condicionamientos, ya ni se diga cuando empezamos a hablar de neurotransmisores, potenciales de acción, potenciales de membrana, yo creo que genera un choque inicial porque lo que esperan, pues, es aprender de todo lo que está allá afuera en la psicología popular. Eh, y no los culpo, pues, es lo que siempre han pensado que es la psicología. Y cuando empezamos a hablar de que, bueno, aquí, por lo menos en las materias que yo doy, lo que nos interesa es explicar, pues, las bases,
funcionales, las causas materiales de la conducta, a medida que vamos profundizando más y que podemos ponerlo en ejemplos ya más cotidianos, ¿no? Con conductas, cuando vamos trasladando lo que se sabe de modelos animales allá, la conducta humana, creo que sí empiezan a tener ya mayor aceptación y empiezan a, pues, a fascinarse un poco por estas áreas. Al menos es la experiencia que yo tengo dando clase. Ujú. Pero sí, yo creo que mucho viene de esta idea de la psicología popular, de lo que vemos en los medios y que además, pues ya bien sabemos que en muchas ocasiones está ahí cargada de mucha pseudociencia y muchas pseudoexplicaciones. Ujú, ujú. Mm, ujú. Estaba pensando, ¿no? Porque uno de los términos que a mí me chocó mucho cuando lo leí fue neurociencias de la conducta, ¿no? Que a veces pues, puede parecer antagónico. ¿Cómo es? ¿Cómo podríamos decir que es eso, no? Sí, yo creo que, mira, a mí uno de los recursos que me ayudan más a explicar esto o a tratarlo de transmitir. Es un artículo que ya es viejito, digo, viejito es del principios de los 2000, es como, si no me equivoco, el 2002, que es un artículo de, ay, se me fue el nombre de Peter Killeen, ¿no? Que es este de las 4 causas aristotélicas Ujú, enfocados a la explicación de la conducta. Y es que, pues bueno, si realmente queremos entender o poder explicar completamente un fenómeno, pues deberíamos de atender precisamente a estas 4 causas, ¿no? Que son las causas eficientes, formales, finales y materiales. Si nosotros lo que pensamos es que, por un lado, el análisis experimental de la conducta atiende a 2 o quizás 3 a veces de estas causas, podemos pensar que las neurociencias de la conducta complementan explicando la otra, en este caso, la causa material. Que es cierto que no podemos explicar completamente el fenómeno conductual haciendo referencia nada más a cuestiones biológicas, ¿no? Porque ujú. si consideramos que la conducta es una interacción con el ambiente, pues no podemos explicar un fenómeno a partir de solo una de sus partes. Pero sí nos puede ayudar a entender cómo estos sustratos biológicos, fisiológicos, participan en los eventos conductuales, ¿no? Como ejemplos, pues está, a ver, cómo los sistemas que componen a nuestro cuerpo, que tenemos 12 sistemas que componen a nuestro cuerpo, pues proveen una continuidad entre los estímulos que recibe un organismo y las respuestas que da este organismo, o cómo estos sistemas biológicos, particularmente el sistema nervioso, pero aplica para los demás en mayor o menor grado también, cómo cambian como consecuencia de nuestra experiencia, de lo que vivimos, de lo que aprendemos, Ujú. y cómo estos sistemas pueden moldear, bueno, a ver, no, moldear no es la palabra correcta, pero cómo estos cambios pueden dar lugar a comportarnos de manera diferente en el futuro. Y entonces, pues yo creo que si tenemos claro que la neurociencia de la conducta le interesa estas causas materiales de manera particular, pues no nos tendría que hacer como ningún ruido, Ujú. entendiendo que se queda en un nivel de análisis nada más, y que hay que tener cuidado con las conclusiones que uno saca de los estudios derivados de ello. Mm. Esto justamente, ¿no? Me hace pensar, porque, bueno, al final, cuando salimos de la carrera, tenemos la sensación de conocer mucha teoría, poca práctica y salimos con ansia, ¿no? De cómo hacer las cosas, ¿no? Por eso también se ve esta alergia, ¿no? Al conocimiento que a veces solo etiquetamos como interesante y no práctico. Pero en realidad, bueno, hay una serie de, bueno, divulgadores como tú, pienso en Eduardo Polín, ¿no? Donde lo interesante y lo práctico se dan la mano, que es cuando, por ejemplo, hacemos referencia al uso de terminología, ¿no? Así que me gustaría que hiciésemos un poco ese puente, ¿no? Para que la gente entendiera cómo, por ejemplo, la psicofisiología como disciplina podría ayudar a un clínico que al final delante tiene una persona con un problema psicológico.
Claro que sí. Mira, si les parece, me gustaría primero hacer como, pues definir en sí a qué nos referimos con Ujú, psicofisiología, por supuesto. porque de repente tomamos los términos como neuropsicología, psicofisiología, psicología fisiológica, psicobiología, como si todos significaran lo mismo, ¿no? Y en realidad, aunque a todos les interesa esta intersección entre lo biológico y lo psicológico, tienen métodos y aproximaciones y enfoques distintos a estos fenómenos. A la psicofisiología particularmente, como disciplina científica, lo que nos interesa es cómo nuestras conductas eh, modifican o tienen un efecto sobre fenómenos fisiológicos, pero también cómo estos fenómenos fisiológicos a su vez pueden cambiar cómo nos comportamos. Esa es una primera vertiente. Y la segunda, ya cuando hablamos en un campo más aplicado, la psicofisiología implica entender a algunas respuestas fisiológicas como auténticas conductas psicológicas, es decir, considerando el papel del ambiente y una posible función de estas respuestas que puede también ser moldeada por consecuencias. Ujú. Ya en la parte clínica, esto es, digamos, la psicofisiología básica, ¿no? Como disciplina científica. Pues ya en la parte aplicada, en la parte clínica, pues justamente lo que queremos es utilizar el conocimiento derivado de la psicología, por un lado, del análisis de la conducta, pero también lo que sabemos de fisiología, de neurociencias, para que a través de procedimientos conductuales podamos enseñar a las personas a modificar algunos aspectos relevantes de su fisiología. Yo creo que el ejemplo que siempre uso para describir esta relación bidireccional entre lo conductual y lo fisiológico es como la masa muscular, ¿no? Una persona con cierta masa muscular puede decidir empezar a tener el hábito de ir a entrenar al gimnasio, y como consecuencia de que esta conducta se dé de manera repetida, de manera constante y además con ciertos requisitos, como que vaya incrementando la carga durante su entrenamiento, pues esto poco a poco va a llevar a adaptaciones fisiológicas, ¿no? Que van a ir derivando en una hipertrofia muscular, ¿no? O sea, Ujú. sus músculos van a crecer. Pero al mismo tiempo, como resultado de estas adaptaciones fisiológicas, también su conducta va a cambiar. Ahora va a poder cargar más peso, ¿no? Quizá se canse menos en sus actividades cotidianas, ¿no? Es decir, hay una relación bidireccional en ambos procesos. Ujú. Sí, esto es muy interesante justo porque estaba viendo a Javier Santaolalla hablar sobre los viajes a Marte, ¿no? Y cómo se está planteando la colonización de la Luna y cómo si en el futuro, que es muy probable al parecer, ¿no? Habrá personas que nazcan en Marte, expuestos a una gravedad inferior, a unas condiciones de luz diferentes, ¿no? Y cómo eso cambiará no solo nuestra estructura, sino también nuestro comportamiento. Claro, esto no lo solemos tener en cuenta. Esto que has dicho de la masa muscular, pienso, ¿no? En la ergonomía del trabajo, pienso en cómo nos relacionamos, ¿no? En nuestro día a día con muchas áreas que son importantes y que a lo mejor estamos descuidando. ¿Crees que esto es una asignatura pendiente en los clínicos? Yo creo que sí. Totalmente. Yo creo que a veces aquellos que se interesan en la clínica, a lo mejor, pues a lo mejor es la perspectiva que se ha ido formando, ¿no? Por la misma sociedad. Pero como si solo el campo de acción fuera, pues eso llamamos los trastornos psicológicos o los problemas clínicos típicos, ¿no? Pero es que realmente, pues la labor del psicólogo está en todos lados donde la conducta humana está implicada. Hay un área muy interesante que ha ido surgiendo últimamente, que es el área de la medicina del estilo de vida. Y yo creo que ahí los psicólogos tienen mucho que decir, ¿no? Porque la medicina del estilo de vida hace como mucho énfasis en ciertos pilares relacionados con nuestros hábitos. ¿Y quién sabe de hábitos? Pues los psicólogos, ¿no? Que estudiamos la conducta. Entonces sí, yo creo que tienes muchísima razón, Darío, en eso de que
a veces nos quedamos quizá un poquito cortos en donde estamos actuando. Claro, me venía esto, ¿no? Y conforme te iba oyendo también estaba pensando pues en otras cosas que a veces los psicólogos no sabemos si es objeto de estudio nuestro, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, de la somatización, ¿no? Y estaba pensando de qué manera podríamos analizar una somatización quizá desde la psicofisiología, por ejemplo, y el análisis de A la mí, conducta. a mí ese tema me gusta muchísimo porque creo que hay mucha desinformación al respecto, hay muchas pseudoexplicaciones por ahí, mucho pensamiento mágico también. Mira, a mí la verdad la propia palabra somatización no me gusta y casi no la uso porque Mm, viene como de una tradición eh, psicoanalista. Eh, y también se ha empezado a emplear en muchos campos cuya validez, digámoslo, es bastante cuestionable, como todos estos campos de la bioneuroemoción y la sí. biodescodificación, que realmente no tienen ni pies ni cabeza. Pero mira, este fenómeno que llamamos somatización en la psicofisiología se explica muy bien a través precisamente de las respuestas fisiológicas que involucran distintas conductas. Por ejemplo, eh, cuando nosotros tenemos un episodio de ansiedad, eh, la respuesta de estrés, esto viene acompañado de activación fisiológica de diferentes sistemas que poniéndolo de manera simple están como preparando al cuerpo para luchar o para huir. Y esto es muy útil si en efecto tú tienes que luchar o huir. Pero ¿qué pasa cuando estamos rumiando, estamos enfrascados en preocupaciones, en el lenguaje de la terapia de aceptación y compromiso, estamos fusionados con, con la parte cognitiva? Pues esta activación fisiológica se va a dar aunque no estés dando una respuesta que involucre una activación, eh, que involucre una lucha, que involucre una huida. Y cuando esto se da de manera crónica, el cuerpo tiene mecanismos homeostáticos pues para tratar de mantener todo funcional. Y muchas veces este intento del cuerpo de mantener todo funcional eh, termina quebrando, termina dando lugar a alteraciones funcionales que pueden ser muy diversas. Y esto es como podemos explicar los síntomas físicos derivados de procesos o de fenómenos psicológicos, ¿no? O sea, no es que haya por ahí una energía bloqueada o que la emoción se almacenó en un lado y por lo tanto no se trabajó y ya fue la mala del cuento y te deshizo el hígado, ¿no? No, realmente son respuestas fisiológicas que acompañan a nuestras respuestas conductuales que, que si se cronifica, pues normal, va a empezar a tener un impacto negativo en la salud. Desde ACT, claro, muchas técnicas que tienen que ver con la reducción de la ansiedad no tienen mucho sentido, ¿no? Pero, claro, mientras estabas hablando me venía el nervio vago a la cabeza y todo el contenido que se hace en torno a él y quería saber un poco tu opinión al respecto. Ay, híjole, es que también ahí hay cada cosa metida de repente. Por eso, por eso. Pero mira, el nervio vago sin duda es interesantísimo, ¿no? Es este de los 12 pares craneales que tenemos, el nervio vago es el único que baja hasta el cuerpo, bueno, hasta la parte del tórax y del abdomen. Y es un nervio que controla muchos aspectos de nuestro funcionamiento fisiológico, incluidos la respiración, la frecuencia cardíaca, gran parte del tracto digestivo. Y es un nervio parasimpático. Entonces, el sistema parasimpático es este sistema como eh, que se activa durante el reposo, cuando descansamos, cuando estamos enganchados en relaciones sociales. Es muy importante para la digestión. ¿Y qué pasa? Cuando uno está dando una respuesta de ansiedad elevada, cuando está sometido a estrés crónico, toda nuestra respuesta fisiológica favorece al otro sistema, al sistema simpático.
Y una de las respuestas es que el nervio vago como que se calla, ¿no? Retira su activación. Y esto a largo plazo tiene consecuencias para la salud como las que ya hemos platicado. La idea detrás de trabajar con el nervio vago, pues es precisamente favorecer al otro sistema, ¿no? Una activación parasimpática que sea, pues, más o menos incompatible con las respuestas de estrés, con las respuestas de ansiedad. Sí es cierto que hay intervenciones dirigidas al nervio vago como que son muy interesantes, que han mostrado eficacia y que sí tienen sentido. Tenemos, por ejemplo, la estimulación del nervio vago, que antes se hacía quirúrgicamente, se tiene que implantar un estimulador directamente al nervio vago, y eso ha demostrado eficacia para el tratamiento, por ejemplo, de la epilepsia resistente, para la depresión resistente a tratamiento. Y en últimas fechas, pues, se popularizó el tratar de estimularlo desde afuera, ¿no? O sea, no haciendo una cirugía para implantar Sí, un estimulador. sí. Y todo parece indicar que se puede de manera eléctrica cuando se hace acá en la oreja, porque en la oreja es de los pocos lugares donde el nervio vago como que alcanza la superficie. Sí. Y sí hay hallazgos muy interesantes. Claro que necesita un poquito más de investigación, pero no significa que eso vaya a ser magia y que te arregle todo, que de repente es como, pues cuando algo se pone de moda, de repente pues se vende como la panacea, ¿no? Y tampoco significa que todos los métodos que andan por ahí vendiéndose para la estimulación del nervio vago, en efecto hayan mostrado que esto sucede, ¿no? Entonces yo les Ujú. diría, la estimulación transcutánea de nervio vago sí está, sí ha sido estudiada, sí tiene sentido, y también el trabajo sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca es una forma como endógena de ejercitar al nervio vago. Ujú. Ya has ido mencionando algunos detalles, ¿no? Cuando te iba oyendo acerca de esta teoría polivagal que se ha puesto pues como muy de moda también, ¿no? ¿Cuáles serían esos neuromitos que hay más habitualmente cuando pensamos en psicofisiología clínica, por ejemplo? Ok, neuromitos en el área de la psicofisiología. Pues mira, yo creo que de los más dañinos está esto de que el cáncer tiene un sustrato, una causa emocional. No sé si estén familiarizados. Ahora en México se puso el tema como eh, sobre la mesa mucho porque una artista que es muy famosa invitó a su podcast a una persona que dijo que dejaran la medicina y que todo el cáncer tiene una base emocional. Sí, No, no. eso es un mito. El cáncer tiene una base fisiológica y ya está. Eh, y eso puede ser muy peligroso si las personas pues no buscan el tratamiento adecuado. Ahora, sí es cierto que aprender regulación emocional, aprender habilidades de manejo de estrés, pues pueden ser beneficiosos para una persona que tiene una enfermedad como el cáncer. Esto porque, pues simplemente el tener un cuerpo más balanceado, una fisiología más balanceada, pues le permite al cuerpo luchar contra la enfermedad, pues de manera más eficiente. Y también se ha visto que puede la intervención psicológica ayudar a mejorar aspectos relacionados con los efectos negativos del tratamiento, porque bueno, eso es algo que también sucede, ¿no? Los tratamientos son muy agresivos. Otro mito quizás sea derivado de esto mismo, que las cuestiones psicofisiológicas son la base de todos los problemas Mm. médicos, y no. Si bien en algunos casos, sobre todo en los trastornos funcionales, es un componente muy importante, no le podemos atribuir todos los males de la humanidad, ¿no? Otro mito común es que las emociones están asociadas a órganos específicos. Eso Mm. tampoco es cierto. O sea, incluso una misma, o sea, entre dos personas que dan una respuesta emocional que similar, su respuesta fisiológica puede ser muy distinta. Entonces, estos son algunos de los que ahora me vienen a la mente, como específicamente en el campo de la psicofisiología.
porque digo, mitos sobre el sistema nervioso hay al por mayor. Quizá en el área educativa es donde están también muy arraigados. Yo, Mauricio, te traigo un pequeño melón porque teniéndote delante no podía evitar preguntarte sobre tu opinión, madre mía, en cuanto al EMDR. Híjole. Mira, hablar de MDR es complicado porque existen estudios sobre su eficacia, o sea, donde se ha visto que es eficaz para el tratamiento, sobre todo del trastorno por estrés postraumático. Mi postura al respecto es que para que podamos considerar una intervención como verdaderamente científica, no basta la evidencia clínica, ¿no? La investigación clínica, al final de cuentas, es investigación tecnológica, no es investigación científica. Y eso es lo que le falta a la EMDR, un sustento teórico, un sustento científico, que diga que efectivamente mover los ojitos añade algo a lo que sí entendemos muy bien, que es el procedimiento de exposición. Entonces, yo la verdad soy pues bastante crítico de la EMDR, nunca la recomiendo directamente a mis clientes y además yo siempre dudo de lo que sea una marca registrada. Entonces, pues bueno, esa es como mi opinión al respecto. Cuando mencionabas el TEP, ¿no? O el trauma, sí que es cierto que las personas que han vivido experiencias traumáticas pues suelen tener un arousal elevado, ¿no? Sí que suelen mostrar por ciertas reacciones psicofisiológicas que a veces pues son diferentes, ¿no? A lo normal. ¿De qué manera la psicofisiología entra a trabajar aquí? ¿De qué forma? Bueno, mira, algo que es una realidad es que no todas las personas que son expuestas a trauma desarrollan un trastorno por estrés postraumático. Entonces, Claro. de inicio parece que sí hay ciertas vulnerabilidades genéticas, diagonal epigenéticas. Y parece que en términos de neurofisiológicos, lo que sucede es que se da como una reestructuración de algunos circuitos cerebrales, muchos de ellos involucrados precisamente en el procesamiento o en las respuestas emocionales, en el control de respuestas autonómicas, que realmente es como si lo pensamos una plasticidad cerebral mal llevada. Digo, mal llevada es un decir, porque no es que haya alguien decidiendo qué hacer ahí, ¿no? Pero es como una plasticidad mal llevada que deriva en cambios en la sensibilidad de la persona a ciertos estímulos, incluyendo, claro, su propia conducta verbal encubierta. Y esto, pues, a su vez, deriva en estas reacciones o en estas respuestas fisiológicas que comentabas y que también a su vez pueden ir empeorando todo, porque es lo que les decía hace un momento, ¿no? Las propias adaptaciones fisiológicas que el cuerpo trata de dar para mantener a raya estas alteraciones pueden resultar contraproducentes al final, ¿no? Y se pueden ir acumulando y esto pues se genera como una bolita de nieve donde fisiología afecta a conducta, conducta afecta a fisiología y todo está por ahí alterándose. Mauricio, me gusta mucho cómo explicas las cosas, además de una forma como muy, ¿cómo decirlo? Muy amigable. Así que te voy a sacar otro tema polémico para ver cómo lo defiendes. La dopamina. Okay. Y estos ayunos de dopamina que está haciendo la gente. Bueno, cuéntame, ¿qué opinión tienes con toda esta divulgación que se hace en torno a la dopamina, los móviles y todo este tipo de cosas? Híjole, yo creo que no tiene ningún sentido, la verdad. Yo creo que nadie querría efectivamente quedarse sin dopamina o ayunar de dopamina. A ver, si tu cuerpo deja de producir dopamina o si un área del cerebro deja de producir dopamina, te va a dar algo así como el Parkinson, ¿no? Al final de cuentas, las personas con Parkinson lo que tienen es que se van degenerando las neuronas
del área ventral tegmental, que son pues, neuronas dopaminérgicas. Entiendo que la idea de estos ayunos de dopamina, pues es quizá retrasar el refuerzo o irte por demorar un poquito la gratificación. Y esto se explica mucho mejor por cuestiones conductuales. O sea, yo no veo la necesidad de meter a la dopamina en ningún lado. Pero desgraciadamente, todo esto que neurobasura siempre le llamo, pues la gente toma el meter a un neurotransmisor, el hablar del cerebro, como que automáticamente le diera un carácter científico a lo que están diciendo. Y no, hay cosas que no se explican a través, hablando de neurotransmisores o hablando de áreas o de redes cerebrales o de nada biológico. Entonces, pues así las cosas. Yo no te voy a sacar otro melón, que no, no te quiero. Pero sí que me gustaría que pudiéramos hablar, pues, de cómo, ¿no? La psicofisiología luego se traduce en la práctica clínica, porque sí que es cierto que si hay condiciones como podríamos hablar una migraña o un Raynaud, ¿no? En las manos, ¿no? Por ejemplo, o otras condiciones corporales en las que sí que se podría hacer uso, ¿no? De este biofeedback, y me gustaría que nos hables un poco de qué es esto del biofeedback. Claro que sí. Mira, ya hablando de la psicofisiología clínica, pues tal cual. Lo que nos interesa, como decía hace un momento, es brindar herramientas conductuales a la persona con el fin de mejorar su funcionamiento fisiológico. De inicio, algo muy importante, un componente muy importante de la evaluación en psicofisiología, pues es tal cual, quizá la herramienta principal, el perfil psicofisiológico. En un perfil psicofisiológico lo que hacemos es registrar diferentes señales fisiológicas como la conductancia de la piel, la temperatura periférica, puedes registrar electromiografía, que es la actividad eléctrica muscular, puedes incluir también respiración, frecuencia cardíaca. Entonces tú tienes aquí un paquetito de señales fisiológicas y lo que te interesa en un perfil es ver cómo cambian en diferentes condiciones. Un perfil de estrés típico incluye estresores cognitivos, como puede ser una tarea de Stroop o una tarea aritmética. La aritmética estresa mucho a la gente, entonces nunca hay falla por ahí. Generalmente también se incluyen estresores físicos y fisiológicos. Lo más común es el cold pressure, donde la persona mete la mano en agua fría, que no crean que es así nivel que le genere una quemadura ni nada, ¿no? No es maltrato. Sí. Es nada más simplemente para ver la respuesta fisiológica. La hiperventilación también es un estresor fisiológico muy, muy fuerte. Y también se incluyen algún componente emocional. Por ejemplo, le pides a la persona que te cuente un episodio estresante reciente que esté relacionado con su motivo de consulta. Lo que pasa, el problema cuando te lo hablan o cuando te lo cuentan es que la frecuencia cardíaca y la respiración ya no son tan interpretables por el propio hecho de hablar, pero le puedes pedir que lo teclee y así de paso también evalúas el trabajo en la computadora, que todos estamos, o sea, la mayoría de nosotros trabajamos mucho en la computadora, ¿no? Y hay cuestiones de ergonomía que ¿cómo se dice esto? Que afectan o que tienen un efecto importante sobre la salud psicofisiológica. Entonces, esa suele ser como la herramienta principal. Luego también ya de forma complementaria, pues se puede hacer un mapeo cerebral, o en España le llaman cartografía cerebral más comúnmente. Se puede hacer una evaluación específica de la respiración. Yo utilizo algunas herramientas psicométricas, no mucho, pero sí una batería de tamizaje neuropsicológico, ¿no? que evalúe distintos dominios cognitivos como la atención, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas. Ya si veo alguna alteración por ahí en la herramienta que yo utilizo, ya los mando con un neuropsicólogo porque yo no trabajo neuropsicología.
Eh, También incluyo un perfil psicométrico de estrés y bueno, lo que es de cajón y como en cualquier intervención psicológica, una entrevista conductual donde pues tratamos de hacer un análisis funcional o una evaluación funcional, es lo más correcto, de las respuestas problemáticas y de los problemas por los que la persona viene a consulta. Ya sobre esto, o sea, ya teniendo esta información, ya teniendo un análisis funcional y la evaluación psicofisiológica, perdón, pues ya directamente pasamos a trabajar la parte o sea, como tal de la intervención, que incluye eh, trabajar con algún modelo eh, de psicológico, pues que pongamos terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Nada más lo pongo por un ejemplo. Pero lo que caracteriza a la intervención psicofisiológica, pues es siempre tener el componente del registro psicofisiológico. Entonces, en una sesión, siempre registramos algunas de estas señales. Ya no son todas al mismo tiempo. Eh, Poner tantos sensores cada sesión, pues es complicado, ¿no? Pero a lo mejor utilizas la temperatura de la mano o la conductancia de la piel o la frecuencia cardíaca como indicadores de lo que está sucediendo con la persona en el cuerpo durante la sesión. Y esto es súper útil porque no solo es que te dé información a ti como terapeuta, sino que a la vez le da información a la persona, ¿no? Eh, Como tú ya le explicaste qué significan estas señales, eh, por poner un ejemplo, la persona es como, no, ya, a mí ya no me afecta nada lo que pasó con mi expareja. Me estoy inventando algo trivial, Sí. ¿eh? Ujú. Y entonces, de repente, algo muy curioso es que las personas dicen, o sea, yo estoy diciendo que no me afecta y voltean a ver la pantalla y ven que su conductancia, ¡pum!, da un brincote, ¿no? O que su temperatura de repente cae. Y Ujú. entonces es muy informativo para ellos y para el terapeuta. Esa es una de las formas en las que el registro psicofisiológico se puede eh, sumar a Ujú. un procedimiento psicológico típico. Y luego ya el trabajo específico psicofisiológico, pues es con biofeedback. Y el biofeedback no es más que el condicionamiento operante de alguna de estas respuestas fisiológicas, ¿no? Entonces, un procedimiento típico de biofeedback incluye registrar alguna de estas señales y dar información a través de un programa de computadora a la persona que signifique algo para ella. Y de esta manera puedes tú ir reforzando o castigando cambios en la dirección deseada. Y esa pues es la lógica del biofeedback, ¿no? De repente también, híjole, es que han salido cada cosa, que si el biofeedback cuántico y que si no sé qué, y que si te miden el aura, sí, sí, sí. Y entonces, desafortunadamente, esas cosas, pues, merman mucho la credibilidad en el Claro. área, ¿no? Pero el biofeedback no es más que el condicionamiento operante de respuestas fisiológicas. A mí me parece muy interesante, ¿no? Y creo que cuando haya algún tipo de salto tecnológico que haga todo como más accesible, pues probablemente se pueda extender un poco más. Y pensando justo en esto, no sé si piensas que es así, ¿no? Cuando sea más fácil, ¿no? Porque pienso en estos smartwatch Mm. que ahora mismo se están diseñando. De hecho, Apple, bueno, llenó, metió como con más calzador los relojes inteligentes gracias a todos los componentes de salud que no tengo claro, ¿no? Hasta qué punto son precisos y cuánta información nos dan, porque ya empiezan a hacer asunciones, ¿no? Y quería saber un poco tu opinión sobre que esto llegue al público general, que ahora empecemos a obsesionarnos o no por este tipo de métricas y que a la vez empresas como Apple estén correlacionando tan libremente, ¿no? Tu salud mental con este tipo bueno, pues, de variables. Mira, yo no estoy en contra de que estas herramientas estén más a la mano del público en general. Eh,
pero sí de que se le dé una interpretación tan a la ligera o de que no vaya acompañado de una educación del usuario. Porque si no, de repente, justo lo que dice Darío, se pueden empezar a obsesionar con cosas que a lo mejor nada tienen que ver con, pues, con lo que realmente es adecuado para su salud. Un ejemplo que me viene directo ahorita a la mente es estos monitores continuos de la glucosa. De repente, Sí. pum, la gente se empezó a obsesionar durísimo con que si los picos de glucosa, y claro, acompañado por ahí de la mala guía de algunos influencers, este, y entonces están teniendo acceso a algo que les permite un monitoreo fisiológico continuo sin la educación correcta. Yo creo que el problema está ahí, no tanto en, en si llega o no llega al público. Y es que a mí sí me parece muy interesante estas herramientas porque precisamente han permitido mayor accesibilidad para las personas, para trabajar, a los terapeutas interesados en psicofisiología, pues para trabajar con esto, porque los equipos completos de registro de señales, de muchas señales fisiológicas, son muy caros y entonces poca gente tiene acceso a ellos. Y por lo mismo, el tratamiento es caro ya para el usuario final. Entonces yo creo que el desarrollo de estos dispositivos tiene muchas ventajas, pero bueno, como siempre también, el analfabetismo científico imperante es peligroso. Desde luego que sí. Estaba pensando si es posible que nos pudieras hablar de quizás un ejemplo de intervención en un caso de migraña con biofeedback, ¿no? ¿Cómo sería el proceso y cómo harías ese proceso de reforzamiento y castigo de ciertas respuestas? Claro que sí. Mira, en migraña lo que se trabaja, bueno, primero pues está el proceso de evaluación, identificar los contextos, las situaciones en las que los episodios se desencadenan o suelen empeorar. Ya el tratamiento directamente con biofeedback, mira, todo proceso de biofeedback debería de incluir de inicio y sin lugar a dudas, un trabajo respiratorio primero y un trabajo de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, que la persona aprenda a respirar correctamente es algo tan trivial y que tenemos, pues todos damos por sentada la respiración, pero los patrones disfunciones respiratorios son más comunes de lo que uno se podría imaginar. Y además, empezar con eso tiene la ventaja de que la respiración es más fácil de controlar y de aprender a controlar. Entonces, esto ya motiva a las personas y les ayuda a ver que efectivamente pueden modificar respuestas fisiológicas. Mauricio, para el público general, ¿cómo es una buena respiración? Que a lo mejor es algo que damos por hecho, pero Mira, cuando estamos en reposo, nuestra respiración debería de ser entre 10 a 12 respiraciones por minuto. En las mujeres un poquito más rápido. Las mujeres tienen frecuencias respiratorias más o menos entre 12 a 14 respiraciones por minuto. Y el músculo principal de la respiración debería de ser el diafragma. O sea, tú deberías tener un patrón de respiración abdominal, donde el tórax y acá los hombros, pues como que nada deberían de hacer ahí. Otra cosa es que no se debe de exhalar tanto dióxido de carbono, que eso les resulta contraintuitivo a las personas, pero conservar los niveles adecuados de dióxido de carbono es como muy importante para que todo funcione adecuadamente. Eso sería grandes rasgos muy bien. el patrón respiratorio común. Claro que si tú te pones a correr o subes las escaleras va a cambiar y eso es normal. Yo estoy hablando aquí en reposo. Vale. Bueno, pues partimos de ahí, entonces seguimos con esa evaluación. Exacto, luego trabajaríamos ya directamente sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Con ella lo que hacemos es propiciar un balance autonómico, ¿no?, de las dos ramas del sistema nervioso autónomo, la simpática y la parasimpática. Y ya una vez que la persona, que el usuario ha aprendido bien esto, nos pasamos a trabajar directamente con las señales que pueden ser interesantes en migraña. Lo más común
es una señal que se llama hemoencefalografía, que son sensores que se colocan acá en la frente y que lo que miden es el flujo sanguíneo al cerebro. Generalmente lo que se trabaja es que la persona aprenda a decrementarlo, porque la migraña está asociada con una vasodilatación. No es que sea la causa, pero está relacionada con ello. Otra señal que se ha trabajado también es la temperatura periférica. Aquí a las personas se les enseña a incrementar la temperatura de sus manos. O también se puede trabajar con un pletismógrafo, se llama, que se coloca acá sobre la sien, que también mide el flujo sanguíneo. Entonces, estas son como las 3 señales más comunes para el trabajo en migraña. Que ya hablando de diferentes problemas psicofisiológicos, si es cefalea tensional, si es un problema de dolor crónico, si es un tema de hipertensión, pues ya las señales que trabajas, pues es lo que puede ir cambiando, pero así sería un procedimiento general. Qué bueno. Oye, qué interesante escucharte, Mauricio, todo lo que vas contando. Si los oyentes quisieran saber más sobre el tema, ¿qué recursos tienen o dónde podrían acudir para leer más sobre psicofisiología clínica? Mira, hay poco. Allá en España tienen publicados 2 libros muy interesantes, muy buenos. Uno es de Jaime Vila y otro es de, no me acuerdo, Simón Acevedo, creo. Los 2 se llaman Psicofisiología Clínica y los 2 son de Pirámide, de la editorial Pirámide. También allá en España tienen a SEBINE, que es la Sociedad Española de Bio y Neurofeedback. Para los que los escuchan acá en Latinoamérica está la Sociedad Mexicana de Bio y Neurofeedback, que aunque dice mexicana ya es muy latinoamericana, porque no hay como mucho en Latinoamérica. Y también pueden entrar a la página de la asociación, es AAPB, Asociación de Psicofisiología Aplicada y Biofeedback. Ahí hay también varios recursos. Esa es una asociación americana. Bueno, estadounidense. Pues pondremos... Bueno, ¿y tu canal de YouTube? Sí. Ahí en mi canal, pues tengo varias entrevistas y videos al respecto. Mi canal es Neurosapiens en YouTube. Y bueno, en mis otras redes también hablo mucho de psicofisiología. En Facebook, TikTok e Instagram es el mismo usuario, es dr.mauriciogl. Pues pondremos todos los enlaces debajo de la descripción de este programa, tanto en YouTube como en el resto de plataformas donde estéis escuchando este podcast. Y Mauricio, ha sido un gusto escucharte hoy aquí. Hombre, a mí un gustazo aquí platicar, que la pasamos muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a ti que estás escuchando este programa. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, porque la semana que viene tendremos por aquí a Natalia Andrés López, que hablaremos con ella de interacción terapéutica con perspectiva de género, también otro tema muy chulo. Y recordaros rápidamente que tenemos este mes un webinar gratuito con Ramón Nogueras el 20 de marzo y todos nuestros cursos certificados en psicoflix.com. Y nada, no me enrollo mucho más. Nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!